En total, en la foto del escalofrío tenemos unas 8 pareidolias en relación con la leyenda. En la parte baja de dicha foto encontramos unas garras que vamos a ver en otra foto, la punta enroscada de una cola, un rostro muy parecido al que se encuentra en la iglesia de Lusignan, en una escultura, en un bajo relieve. De momento hablaremos de estas. En la parte superior de dicha foto del escalofrío tenemos tres rostros. Este sería el de Melusina, ya que el sábado se transforma efectivamente en un monstruo. La leyenda dice en una mujer dragón. Veremos su rostro en detalle. Aquí tenemos el rostro de una de las hermanas. También veremos un detalle sobre todo de su mirada. Aquí el de otra hermana que tiene una especie de perfil picasiano. Esta es la descripción de la cabeza de Melusina. Terrible cabeza, por cierto. Y, como os decía, un detalle de la mirada de la hermana que tiene a su diestra. Abajo, en la parte inferior que está por aquí de la foto del escalofrío, de esa silueta, vemos las garras con sus 4 dedos aquí y otros 4 aquí. Al principio yo pensaba que eran círculos típicos de los dedos de los reptiles, pero luego, ampliando la foto, me he dado cuenta de que este círculo brillaba y este también. Luego parecen anillos metálicos. En la parte izquierda tenemos, bueno, la foto ha perdido un poquito de nitidez porque a fuerza de recortarla, pero la podéis ver esta cara en otra foto, la de la descripción, por ejemplo, más nítida, y es como una especie de, podríamos decir, de sortija con una cabeza humana. Otro elemento muy curioso en la foto del escalofrío es esta especie de cabeza de lobo, de dragón, no se sabe muy bien. Dice la leyenda que su mascota es un pequeño dragón y que está cerca de la cola, como en el bajo relieve que vamos a volver a ver. Está por aquí. Sí. Como veis en el bajo relieve de la iglesia de Lusignan. Aquí está él. Y aquí también. Esta foto del ser la tomé en la pantalla de la televisión y veis como aquí se aprecian las orejas, incluso una punta de oreja muy puntiaguda, un ojo, el otro un poquito tapado por esto, los dientes muy desiguales, y este ser está a la derecha de la cola de Melusina,
en la foto del escalofrío. Aquí tenemos parte de las fotos que llamamos del domingo. Lo que veis arriba, vamos a ampliar un poquito dichas fotos. Este rostro y esta parte también, este rostro y los veis abajo en sendas ampliaciones. Aquí tenemos un rostro que sería el de Melusina. Aquí está mirando en otra foto a su izquierda y veis como uno de los rostros, que aparentemente es de su hermana, una de las hermanas, está un poquito distinto aquí. Bien Robert se movió un poquito o bien ella se movió, ya que este ojo apenas se vislumbra y aquí se ve algo mejor. Incluso estos dedos aparentemente se ven algo mejor. Para acabar con esta segunda aparición, veis como en la foto de la derecha no aparece ningún rostro y en la de la izquierda sí. Y estas dos fotos apenas distan de menos de una hora. Bien, como no quiero que este vídeo sea demasiado largo, me paso directamente a la segunda foto que tomé en el Parque Norte de Madrid. Y, como veis, aquí no hay nada, solamente hay árboles, como aquí. Así que nos vamos a pasar ahora a la foto que tomé 8 segundos antes para que veáis la diferencia. Está incluida dentro de este collage y veis cómo en la cúspide, vamos a decir, de esta especie de pirámide hecha de rayos de sol, aparece este rostro que he ampliado aquí. Y este rostro está como encabezado, y nunca mejor dicho, por una especie de estructura que se parece desde luego a la de el castillo de Lusignan. Y ahora os voy a mostrar unos segundos de un vídeo que dura 42. La verdad es que es la joya de nuestra expedición y vais a ver por qué. Mirad en esta parte del río, os lo voy a enseñar otra vez. La aldea por la que corre este río está muy relacionada con Melusina. Os lo enseño de nuevo. ¿Veis? Aquí. Aquí. Este rostro se modifica en función del agua que pasa por encima. No creo que haya demasiada profundidad. Bien, ahora vamos a ver algunos fotogramas y algún collage que he hecho de este vídeo. Este sería un pequeño ser
Veis que aquí tiene la boca abierta y aquí cerrada. Esta mirada no es agresiva y ya os explicaré qué significa. Pero veis que es muy distinta cuando mira hacia mí, y yo desde luego no me daba cuenta de ello, y cuando mira a su pequeño ser. Muchísimas gracias por vuestra atención e interés.